Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión vamos a empezar el tema 62, un tema en el que vamos a hablar sobre series estadísticas bidimensionales, sus propiedades, sus características, las medidas que podemos calcular de ellas, y también vamos a hablar sobre la correlación y la regresión lineal. Con todo ello, vamos a empezar con una breve introducción histórica acerca de qué quiere decir esto de regresión y para qué se usan las variables bidimensionales, las variables estadísticas bidimensionales. En primer lugar, hay que tener en cuenta que durante el siglo XIX, numerosos científicos desarrollaron métodos por medio de la observación, desarrollaron métodos que relacionaban conceptos, como por ejemplo fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, la temperatura y la altitud son fenómenos que estaban relacionados que querían relacionar por medio de una ley. En la época en la que las funciones empiezan a trabajarse en profundidad y por lo tanto las funciones nos van a servir para establecer pues, una variable independiente y una variable dependiente. Eso lo veremos más adelante. Pero a partir de este momento fue el primero que acuñó el término regresión, ya haciendo referencia a esta regresión lineal que veremos más adelante, a la correlación lineal. El primero que utilizó el término de regresión fue Galton, que estaba estudiando una población de animales y en concreto estaba midiendo su altura. Observó que los individuos que eran muy altos, los individuos que tenían una altura desproporcionada con respecto a la media, al final, en las sucesivas generaciones, iban convergiendo a la media, iban acercándose a la media, a lo normal, a lo que tenía la población de forma normal. Este término lo utilizaron posteriormente Joule y Pearson en la definición estadística de problema de regresión. El problema de regresión no es más que consiste en determinar una función que explique y prediga los valores de una variable que vamos a llamar una variable que va a depender, una variable dependiente. También se puede llamar endógena o que se puede llamar predicha. ¿Por qué? Porque la estamos prediciendo a partir del conocimiento de otra variable que va a ser la variable exógena, variable independiente o la variable predictora, que nos va a servir para predecir. Este problema sigue siendo vigente hoy día, sigue ampliándose el estudio sobre él en diferentes situaciones en las que se observa suficiente correlación entre los datos. Estas ocasiones se miden, pues, la correlación que existe entre los datos se mide pues, con diferentes herramientas que vamos a ver a lo largo de este tema. Los modelos obtenidos sirven para determinar relaciones de causa entre variables independientes y dependientes. Este tipo de relación debe establecerse bajo ciertas precauciones. No conviene confundir el término correlación con el término causalidad. El término correlación hace referencia a que dos fenómenos ocurren en el mismo tiempo, mientras que el término causalidad hace referencia a que un fenómeno ocurre a causa de otro fenómeno. Esta es la introducción básica. De hecho, aquí es donde vamos a utilizar en mayor medida las series estadísticas bidimensionales. ¿Por qué? Porque a la hora de considerar dos variables, a la hora de considerar dos elementos, dos características, dos características observables del mismo elemento, del mismo suceso, lo que vamos a poder realizar es dos observaciones, una observación X, que va a considerar una variable estadística, y una observación Y, que va a considerar otra variable estadística. Con estas dos variables vamos a construir lo que se denomina serie estadística bidimensional, en la que vamos a utilizar las dos variables y la distribución de los datos observados en función de estas dos variables. Lo vamos a ver más adelante específicamente, pero la idea fundamental es, en lugar de que la observación sea unitaria, de un elemento solo, de un suceso solo de X o de Y, vamos a tener agrupados aquellos elementos que tengan en concreto un valor para X y un valor para Y, los dos a la vez. Y de ahí es de donde parte la idea fundamental de las series estadísticas bidimensionales.
En cuestión de currículo, la representación de la información en el currículo, como ya vimos en el tema anterior, es según el desarrollo curricular de la LOMCE, especificado a través del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, podemos comprobar que la referencia explícita a la regresión aparece en el primer curso de bachillerato, si bien en toda la educación secundaria obligatoria, ya que como sabemos que a lo largo de todos estos años uno de los bloques principales de los contenidos es el bloque de estadística y probabilidad, y normalmente corresponde al quinto bloque, está centrado en desarrollar pues, conceptos de estadística, conceptos de probabilidad, en los cuales intervienen todas estas características. El uso de las variables, tanto las variables estadísticas como las variables aleatorias, para el uso de la probabilidad, claro, nos proponen un avance, nos proponen un antecedente a este avance que va a suponer las series estadísticas bidimensionales, que también se llegan a ver en bachillerato en ambas modalidades. El concepto de regresión lineal, predicción estadística y fiabilidad de las mismas, junto con el coeficiente de determinación, es un contenido que está asociado a matemática aplicada a las ciencias sociales. Y en matemática 1, esto es matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, estamos hablando de bachillerato, el bachillerato de ciencias sociales. Y en matemática 1, correspondiente al bachillerato científico-tecnológico, tendríamos el coeficiente de determinación que no aparece como un contenido, pero sí se hace referencia a él por medio de los estándares de aprendizaje evaluables. En cuarto de la ESO se sugiere el contenido como introducción a la correlación lineal, dejando los cálculos para bachillerato. En cuarto de la ESO, por tanto, se pretende iniciar este conocimiento, este contenido sobre correlación lineal, pero partiendo solo y exclusivamente de los cálculos. Nos dan una variable estadística, una serie estadística bidimensional, y a partir de ella, o nos dan dos variables estadísticas y se nos pide cuál es la correlación lineal entre los datos. Si existe alguna correlación lineal entre los datos. De forma puramente mecánica. Eso en cuarto de la ESO. Cuando llegamos a bachillerato, ya sí se ve en profundidad a qué se refiere esta construcción, sobre todo en bachillerato científico-tecnológico. Muchas gracias por todo y con esto comenzamos el tema. Adiós.